Bueno, buenos días a todos. Os doy la bienvenida a una nueva edición de los Transfer de la Cámara. Agradeciendo en primer lugar a la Cámara de Comercio su apoyo y colaboración en esta actividad que gestionamos conjuntamente, ¿no? Sabedores de la importancia de seguir apostando por este trabajo conjunto entre investigación y empresa, buscando favorecer la transferencia tecnológica como uno de los pilares del desarrollo económico, científico y tecnológico de nuestra región. Hoy me acompaña como moderadora de este debate Carmen de la Hoz, que es vicepresidenta de la Cámara y que nos va a aportar su visión global y su experiencia desde este puesto de la Cámara de Comercio y desde su experiencia como empresaria también. Muy bien. Hola. Bueno, encantada de estar aquí y bueno, me han presentado aquí hoy presentamos un nuevo transfer de la Cámara. Es verdad que, como todos bien sabéis, es el primer jueves de cada mes. Vamos a hacer una excepción porque realmente el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y creo que de aquí pueden salir ideas bastante inspiradoras o al menos experiencias propias que pueden ayudar a tantas mujeres en su día a día, ¿vale? Entonces, bueno, quiero dar las gracias al CSIC. Como bien sabéis, está al frente una mujer, la asturiana Rosa Menéndez, también la delegada en Asturias y María Fernández, y sin olvidarnos de sus predecesoras Ángelas Gómez Borrego y de Concha Prieto Alas, ¿vale? Que también forman parte de esta delegación. Para mí es un placer saludar, sé que se incorporará a lo largo la empresaria y presidenta de FADE, María Calvo, pero bueno, primero Eva Pando, directora general del IDEPA. Ambas dirigen organizaciones que, bueno, creo que son inspiradoras para todas nosotras. Un saludo además a la directora general de planificación, Elena, a la directora general de universidades, Cristina, en representación del Gobierno del Principado de Asturias, así como a los representantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ana Arenillas y Francisca Puertas. Un placer estar aquí y les traslado el agradecimiento de esta Cámara de Comercio y que además es la Casa de la Ciencia. Bueno, muchísimas gracias y cuando veáis Pues tal como decía Carmen, en esta semana del 8 de marzo, pues el transfer no podía ser otro que dirigido a una reflexión y un debate sobre la ciencia, la mujer y la empresa, ¿no? Un poco la figura de la mujer dentro del mundo científico y del mundo empresarial. Hemos conseguido este siglo acabar con la diferencia de género, cumplimos los objetivos europeos de participación, cobramos el mismo sueldo, ¿dónde estamos? Es decir, todas estas preguntas y más que todos tenemos en la cabeza. ¿Dónde la tengo? Vete al email. Sí, pero ¿cómo cierro esto? Que todos tenemos en la cabeza y que vamos a comentar entre todas. Tal como ha adelantado Carmen, para este debate pues contamos con la presencia de todas estas mujeres que Carmen ha mencionado. Yo voy simplemente a dar dos pinceladas un poco sobre el currículum de cada una de ellas. Y voy a comenzar por Ana Arenillas. Ana Arenillas es investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, el INCAR, del CSIC en Asturias, es química de profesión y su actividad investigadora se ha centrado en el área de materiales carbonosos para su aplicación en energía y medio ambiente. Reacciones heterogéneas, gas sólido, en la síntesis de materiales carbonosos como estructura porosa y propiedades químicas controladas, almacenamiento de hidrógeno y de energía. Ha sido la creadora de una spin-off, Zerolution, y ha desempeñado cargos de gestión como jefa de gabinete de la presidencia del CSIC durante 2 años. Eva Pando es la directora general del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, el IDEPA. Espera, ¿y tú estás bien? Sí. ¿Tu sonido, todo esto aquí?
por la Universidad de Oviedo y MBA por la Universidad Politécnica de Madrid. Es presidente también de los organismos de promoción económica regional, O sea, puede desactivar audio, o Asturgar y el Centro de Empresas e Innovación, el CEI. Y es consejera de la Sociedad de Promoción Exterior del Principado. Hola. Sí, es que tengo que participar en esta reunión. Avisa a Concha a ver si la puede llamar, que si eso que nos mute, porque si no, no oímos. Disculpad, ¿eh? Cristina González Morán es doctora ingeniera, investigadora y profesora de la Universidad de Oviedo y actualmente es la directora general de Universidades e Investigación del Principado de Asturias. Con la universidad, el CSIC comparte en Asturias la gestión de dos centros mixtos, como son el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad y el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología. Francisca Puertas es profesora de investigación del CSIC en el Instituto Eduardo Torroja. Sus líneas de investigación son la química del cemento, el desarrollo de nuevos cementos o coeficientes, durabilidad de cementos y hormigones, aditivos para el hormigón, estudios de compatibilidad cementos aditivos y además es la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión de Mujeres y Ciencias del CSIC. Elena Arango es maestra y directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas del Principado y sin duda su visión es primordial porque la educación es un punto clave en el cambio para las mujeres del futuro. María Calvo, que esperamos que se incorpore pronto, es la presidenta de la Federación de Empresarios de Asturias, FADE. Y además es presidenta del grupo de promotores de la CAC Asprocon y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Promotores Constructores de España. También, que me acompaña, pues como hemos dicho, es la directora general de la cadena de perfumerías de la UZ, que tiene, como todos sabemos, una gran implementación en Asturias, además de, como comenté anteriormente, vicepresidenta de la Cámara de Comercio. Bueno, pues muchas gracias a todas y yo creo que podemos ya empezar a charlar, bueno, sobre todos estos temas que nos inquietan y nos preocupan, ¿no? Sobre el papel de la mujer en la ciencia y en la empresa. Y bueno, para romper el hielo podemos empezar por Eva. Eva, ¿cómo ves tú que desde el IDEPA, ¿no? Tenéis esa visión privilegiada del mundo de las empresas en el Principado de Asturias? ¿Cómo ves el peso de las mujeres en las empresas familiares? ¿Te parece que hay un cambio, hay el paso ese de gestión empieza a recaer en las mujeres? ¿O cómo ves que ha sido en los últimos años y cómo está cambiando? Pues muchísimas gracias María, muchísimas gracias por invitarme a participar, por invitar al IDEPA y bueno, pues la verdad es que es un lujo compartir este transfer sobre mujer, ciencia y empresa con todas vosotras, un placer. La verdad es que yo creo que hay que analizar datos, ¿no? para ver dónde estamos y sobre todo a qué ritmo evolucionamos. Y bueno, pues pensando en esa empresa familiar que además tiene un peso en España muy relevante, la empresa familiar y en Asturias muy preponderante, la verdad es que el peso de la presencia de las mujeres, bueno, pues es importante. El pasado mes de febrero, hace nada, se presentaba un trabajo de la Asociación de Empresa Familiar, de AEFAS, que hicieron con el Family Advisory Board y de alguna manera de ese estudio se destacaba que 1/3 de las empresas que estaban asociadas a la red aquí en Asturias, 1/3 tenía en su consejo de administración más de un 50% de mujeres. Es decir, que en 1/3 son mayoría las mujeres de la gestión, del liderazgo de las compañías. A nivel nacional, en empresas familiares, la primera ejecutiva como mujer lo tienen un 25%, un 25% de las empresas. 1/3 es el que tiene la primera mujer y el que tiene la mitad de las mujeres un 25% también. La verdad es que son datos relevantes, o sea, que 1/3, ¿no? de las empresas cuenten con esa mayoría de mujeres en sus consejos de administración es muy importante.
Pero claro, queda mucho para llegar a ese 50% que es al que debemos de aspirar, ya que, bueno, pues como hablábamos un poco antes entre nosotras, ¿no? Si vas a las plantillas después de las empresas, vemos que en algunas incluso, bueno, pues hasta estamos sobre representadas, pero cuando llegamos a esos niveles de dirección, pues no acabamos de tener ese peso que nos corresponde, ¿no? Vemos un cambio de mentalidad y sobre todo vemos un cambio de mentalidad en las nuevas generaciones. Las empresas familiares ahora mismo, bueno, pues son una alternativa atractiva para los jóvenes que van tomando poco a poco el relevo de estos negocios, y la verdad es que vemos que ya no hay tanta distinción entre hombres y mujeres. Las empresas cada vez están más digitalizadas, más globales, están mejor gestionadas, y la verdad es que cada vez vemos que se están imponiendo esos méritos, ¿no? Más allá de que si son hombres o mujeres, ¿no? Pero claro, si sigues yendo y ya te sales de esas empresas familiares, ¿no? Que a lo mejor las decisiones pues quedan, bueno, pues en un ámbito más constreñido, ¿no? al propio capital de la empresa. Si vamos ya a las empresas en general, si vas al selectivo, al IBEX 35, ¿no? Que es el que marca un poco, bueno, pues la gran clase, ¿no? De las empresas, pues el porcentaje de mujeres en el conjunto, ¿no? De los consejos de administración en el 21, en el último año cerrado, ha sido de un 30,7%. Seguimos en ese tercio, ¿vale? que hablábamos. Y ha subido un 3% con respecto al año anterior. Si vemos con respecto al 2012, ha subido más de un 10%. Es insuficiente y el ritmo de crecimiento, pues como vemos, no es el deseado. O sea, quiero decir, si seguimos a este ritmo, los años para llegar a esa igualdad todavía van a ser muchísimos, ¿no? Y ya si te sales de las empresas familiares, te sales de ese IBEX 35, si ya vamos al global, ahí la presencia de mujeres en los consejos de administración es casi anecdótica, un 6%. ¿Vale? Con lo cual, bueno, mucho recorrido. Y que también que ha mejorado mucho, o sea, en los últimos 9 años se ha duplicado, ha pasado del 3% al 6%, pero bueno, vemos que todavía el recorrido es muy alto, con lo cual os dejo estas cifras que obviamente no es que estemos, vamos, en porcentajes mínimos, sí que lo estamos a nivel muy general, y vemos que en las empresas pues un poco de mayor nivel en la gestión y en las empresas familiares también está mejorando mucho ese peso, pero todavía de manera lenta. Muchas gracias, Eva. Muy interesantes los datos y bueno, y sobre todo eso, los datos nos permiten hacernos una idea de la situación. Francisca, como vicepresidenta de la Comisión de Mujeres y Ciencias del CSIC, seguramente tú también nos podrás, ¿no? Porque el CSIC y vuestra comisión ha hecho un trabajo, lleva haciendo durante varios años un trabajo muy importante, ¿no? Viendo un poco cuál es la situación del CSIC y de la ciencia. Entonces, bueno, así nos podrías aportar algunos datos de cómo ha evolucionado el acceso de la mujer en el ámbito científico. Estás mutada. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todas las organizadoras de esta reunión, este seminario, esta mesa redonda que vamos a tener, y muchísimas gracias por invitar a la Comisión de Mujeres y Ciencia. Sí, la Comisión de Mujeres y Ciencia cumple este año 20 años, llevamos 20 años trabajando. Voy a poneros algunos datos que creo que a lo mejor viendo las gráficas pues los podemos ver mejor. Es muy cortito. ¿Veis bien la presentación? Sí, la vemos bien, sí. Vale, bueno. Os voy a poner unos datos para que ahora ya luego, pues igual que Eva ha dado datos sobre empresas, pues un poco os doy datos a nivel, primero mundial. El 30% de las personas que trabajan en ciencia en el mundo son mujeres, solo el 30%. Y si nos venimos a Europa es el 33% las mujeres que trabajan en ciencia. Y si nos venimos a España estamos hablando de un 40,5%. Estamos por encima de la media europea. Esta es la típica gráfica de tijeras que seguro que vamos a ir hablando. Esta es la típica gráfica de tijeras a nivel europeo. Esto es de un informe que se llama She Figures 2021, salió a finales del año pasado. La Unión Europea cada 3 años hace unos informes sobre la situación de las mujeres en la academia y en la industria también, y
de cuál es la situación de las mujeres, y dan datos de Europa de los 27 y de los 28. Esta es una típica gráfica de tijera, los hombres el color azul, las mujeres la color naranja, más chicas, más mujeres empiezan sus grados universitarios, más las acaban. Aproximadamente el mismo porcentaje de hombres y mujeres empieza su tesis doctoral, pero esta es cuando ya empiezan a tener posiciones más estables, por ejemplo, de full professor, de lecture o full professor, el equivalente a los catedráticos, pues las mujeres en el 2018 solo son el 26%, solo el 26% de esas cátedras o de full professor en las universidades europeas son ocupadas por mujeres. Sin embargo, esto es una idea global de todas las áreas, pero si ya nos vamos, y en este estudio lo hacen y también lo hacemos nosotros aquí en el CSIC y en España, cuando nos vamos a ámbitos más de ciencia, de ingeniería, en el otro están incluidas todos los ámbitos de investigación, ya vemos que menos mujeres inician las carreras en el ámbito de ciencia e incluso en el ámbito de tecnología. Pues puedo decir que en el 2018, en la Europa de los 27, el doctorado en las carreras TIC solamente se alcanzó en un 21% y en ingeniería un 25%. Es decir, si luego nos vamos a carreras de ciencia y de ingeniería, sobre todo en el ámbito más de la tecnología y la innovación, la presencia de mujeres es menores. Ya empiezan menos estudiantes y en esas altas posiciones de full professor no llegan al 20% las mujeres. Es decir, luego hay que verlo en números globales, pero luego hay que verlo también por sectores, que es importante. A nivel de España sucede lo mismo. Esto es sacado de un informe también que salió el año pasado del Ministerio de Universidad de Ciencia e Innovación, que se llama Científicas en Cifras 2021. Igualmente, este moradito son las mujeres, el azul son los hombres, más mujeres, alrededor del 56% de mujeres empiezan sus estudios de grado en las universidades españolas, el 56% también se mantiene ese porcentaje cuando hacen estudios de máster. Cuando empiezan a hacer sus tesis doctorales se baja al 50%, pero cuando empezamos a entrar ya en situaciones de grado B o en posiciones de grado B y sobre todo de grado A, que es el equivalente a catedrático o catedrática, en España solo lo ocupan el 24%. Y nuevamente, si miramos los doctorados en España, son datos de entre el 2015 y 2018 sacados de Científicas con Cifras, hay muchos doctorados en España hechos por mujeres en el ámbito de la salud y de la educación, por ejemplo, pero no llega a alrededor de un 22% en el ámbito de la informática. Aunque es aproximadamente el 50% de las tesis que se leen en España, se defienden en España, 50% son mujeres, el 50% son hombres, luego es importante verlo de una manera sectorial, que esa distribución no es uniforme. Hay más en ámbitos de educación y en ámbitos de salud y mucho menos esas tesis doctorales y por lo tanto futuros investigadores en los ámbitos tecnológicos. En este caso concreto, menos mujeres en el ámbito tecnológico como es este de la informática. Como habéis dicho, en el CSIC tenemos una presidenta, Rosa Menéndez, asturiana, hace más de 4 años. Es la primera vez en la historia, en los 80 años de la institución, que tenemos una mujer, y eso se nota porque el equipo directivo es más del 60%, está ocupado por mujeres. A lo mejor la dirección de los centros está un poco más baja y ahí hay que hacer un impulso también, está alrededor del 23-24%. Y si nos vamos a la posición global, pues el 50% en el Consejo son mujeres y 50% hombres. Sin embargo, bueno, luego cuando esos números son globales, luego hay que meterse un poco más dentro y más profundo para mirar esos números. La paridad a veces nos puede confundir. Como personal funcionario, el 46% son mujeres, pero veis, por ejemplo, que el personal laboral temporal es mucho mayor la presencia de mujeres, más del 54%, y cuando es personal laboral fijo, la presencia de mujeres es menor. Si nos vamos al ámbito científico, considerando las mujeres en plantilla, el 36% del personal investigador del CSIC son mujeres. Si incluimos investigadoras distinguidas, contratadas Ramón y Cajal, contratadas predoctorales y contratadas postdoctorales, el valor sube a un 42%. Estaríamos hablando de equilibrio de género. Sin embargo, cuando luego vemos la carrera, en este caso en el CSIC hemos transformado la tijera en una pinza.
En nuestro caso, los contratados predoctorales, hombres y mujeres, son aproximadamente el 50%, y a medida que se va avanzando, los hombres son el verde, las mujeres son el morado, a medida que se va avanzando en la carrera investigadora, pues bueno, se mantiene ese equilibrio de género, 40-60, más o menos. Estos son datos del 20, pero que en el 21, que estamos analizando ya para el informe que vamos a hacer próximamente, los valores no han variado mucho, pero nuevamente, cuando llegamos a la posición más alta, como es el caso de las profesoras de investigación, no llega al 27%. Es el equivalente a catedráticas y el equivalente a full profesor en Europa. Bueno, esta es un poco los porcentajes de postdoc, predoc y plantilla en las tres grandes áreas científico-técnicas, las grandes áreas globales del CSIC: vida, materia y sociedad. Digamos que en sociedad hay una cantera, hay postdoc y predoc, quizás en el área de vida también. En el área nuevamente de materia, más relacionadas con estas disciplinas STEM, la presencia quizá de postdoc y de predoc está por debajo de ese 40%. En cualquier caso, en plantilla estamos alrededor del 37, 35 o casi el 40%. En sociedad es lo que está más cercano al equilibrio. Y ya acabo, porque todo esto está indicando, por una parte, que tenemos unas contratadas predoc y postdoc, sobre todo contratadas predoc, que van disminuyendo, y eso es muy, muy importante. Y además también vemos que la promoción hacia las posiciones, digamos, de la carrera científica, de científica titular a investigadora, o a la posición de profesora de investigación, no es todo lo rápida, ni se alcanza, no se cierra esa pinza, es decir, tenemos un 26% solo de profesoras de investigación, lo que nos está indicando que hay un techo de cristal que global del CSIC es alrededor de 1,35. En el año que estamos analizando los datos ha subido un poquito. Vemos que hay áreas como, por ejemplo, recursos naturales, con un índice de techo de cristal elevadísimo. No habría techo de cristal si el valor fuera 1. Y esto estamos midiendo la dificultad de pasar de científica titular a profesora de investigación. Hay áreas como, por ejemplo, la mía, la de ciencia y tecnología de materiales, que está alrededor de 1, que no habría en ese caso índice de techo de cristal, pero como os digo, el índice de techo de cristal en recursos naturales es muy alto. Si lo comparamos, este índice de techo de cristal del CSIC con, por ejemplo, el de las universidades españolas, sacados en científicas en cifras 2021, ahí es del 1,70, 1,7, y en las universidades europeas ese valor es de 1,5. Es decir, tenemos, digamos, que nuestro índice de techo de cristal en el CSIC está por debajo de los índices de techo de cristal de otras de las universidades españolas y en el ámbito europeo. Bueno, con esto era un poco, era lo que os quería comentar con respecto a datos que me ha pedido María para que empecemos a hablar, si os parece, los datos en los cuales estamos en el CSIC. Dejo de compartir. Muchas gracias, excelentes, bueno, como hablamos con ella, excelentes los datos, porque bueno, nos indican. Bueno, voy a aprovechar a hacer una pequeña introducción. Aprovecho para saludar a María Calvo, que ya la vemos ahí en pantalla. Hola María. Bueno, hola, perdonad, que tuve un problema de conexión, pero ya estoy con vosotras. Buenos días. Bueno, muchas gracias, bienvenida. Bueno, estábamos hablando un poco de los datos de la presencia de la mujer, ¿no? Como, bueno, en el caso del que sí, Eva también lo comentaba, todavía nos queda ese recorrido, ¿no? Porque las mujeres pasen a ocupar los puestos de dirección en las empresas, los puestos de nivel alto en cuanto al mundo de la academia, ¿no? Y nos comentaba antes Eva que va evolucionando, pero bueno, todavía un poco despacito cuando comparamos con respecto al pasado. Sin duda, en tu caso, bueno, pues hay que darte la enhorabuena también. Eres la primera mujer en presidir la Federación de Empresarios, ¿no? Que sin duda pues ya tocaba, ¿no? Entonces, bueno, has sido la primera mujer en dar ese paso adelante, ¿no? Y ponerte ahí al frente, y no solamente ponerte al frente, sino también yo creo que un aspecto muy importante es ser referente, ¿no? También para que otras mujeres se animen. ¿Por qué crees tú, desde tu experiencia y tu visión, que ha costado tanto, ¿no? que una mujer se pusiera al frente de FADE, por ejemplo?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, es verdad que, bueno, como comentaban las compañeras con los datos, pues se están dando pasos y se va avanzando, ¿no?, en la presencia de mujeres. Yo creo que en todos los ámbitos y también, desde luego, en el ámbito empresarial y de las asociaciones empresariales, ¿no? Y como digo yo siempre, bueno, espero que esto pronto deje de ser noticia, ¿no? ¿Por qué? Hombre, es verdad que pues que la presencia de mujeres, lo que es en los puestos de dirección, como explicaban antes las compañeras de las empresas, pues ha aumentado durante estos últimos años y por tanto puedo decir que había menos presencia femenina en general y por tanto también era difícil que ocupáramos la presidencia, ¿no? Y bueno, por otra parte, es verdad lo que comentabas del tema de los referentes, ¿no? Yo creo que es importante en todos los ámbitos y también en el ámbito asociativo, ¿no? Yo creo que lo entendíamos como algo quizás ajeno a las mujeres, hablando coloquialmente un mundo de hombres, ¿no? Y pues eso quizá pues nos frenaba un poco a participar. Yo creo que eso ya pues está rompiendo, no solamente yo, sino que en mi consejo ejecutivo pues cada vez hay más importante presencia femenina. Es cierto que, bueno, que todavía no logramos la paridad, pero yo creo que lo importante es que se van venciendo un poco esos modelos o esas resistencias y que por tanto yo creo que se va normalizando y que esperamos eso, que pronto llegue a otros mundos como eso, pues el mundo universitario, el mundo sindical e incluso el mundo político, que es verdad que hay muchas mujeres, pero es más difícil que lleguen a la presidencia, ¿no? Bueno, yo creo que los referentes son importantes. Y por eso también comentabais antes en vuestro mundo y en el mundo pues, científico, estamos muy preocupados también por animar a las chicas a explorar estas carreras, ¿no? Estas carreras de ciencias y carreras tecnológicas, porque es verdad que son, bueno, pues las profesiones del presente ya, iba a decir del futuro, del presente ya, y que van a generar pues mejores empleos, mejor remunerados y de los que la mujer no puede quedar fuera, ¿no? Y en ese sentido, pues también, pues yo creo que animar con referentes como todas vosotras, como todas las que estáis participando hoy en el panel y bueno, y entre todos ir poniendo nuestro granito de arena. Sí, muchas gracias. Sí, los números que presentaba Francisca ahora mismo pues soportan esa idea, ¿no? Cómo las mujeres todavía representan ese porcentaje, ¿no?, tan bajo en determinadas carreras, la formación TIC, las carreras STEM. La verdad es que ahí tenemos todavía trabajo por hacer. Ana representa sin duda en este debate, ¿no?, el personal científico y experto que además tiene experiencia en el mundo de la empresa, a través de contratos, en su etapa de creadora de empresa de base tecnológica. Ana, ¿tú crees que hablamos el mismo idioma los científicos y los empresarios? ¿Y cuál es tu experiencia como emprendedora, como gestora de proyectos, tanto del ámbito público como de contratos con empresas? Hola, buenos días a todos. Gracias, María, Carmen. Bueno, pues a ver, yo creo que lo primero es transmitir que, como ya se ha dicho antes, las cosas han mejorado muchísimo desde hace tiempo, ¿no?, hasta el día de hoy, lo cual no quiere decir que esté todo conseguido y lo cual no quiere decir que no le dediquemos esfuerzo, tiempo y empeño en seguir manteniéndolo y mejorándolo, porque queda bastante todavía por hacer, como muy bien reflejaban los datos que tanto presentaron Francisca
puertas como Eva Pando. Yo lo que quería transmitir era que yo que tengo una patita, ¿no?, digamos, en el mundo de la investigación y otro en relación con empresas por transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento desde la investigación, es que, bueno, ambos mundos no hablamos el mismo lenguaje, por supuesto, ni siquiera el mismo lenguaje exactamente, porque cada profesión o cada campo, ¿no?, de investigación tiene su jerga, pero bueno, no me refiero a ese lenguaje, sino que, digamos, el día a día, la forma de trabajar, los medios, el objetivo, los tiempos de trabajo son diferentes y bueno, siempre cuesta un poco adaptarse, pero ambos mundos están destinados, deben y pueden entenderse, ¿vale? Porque en el mundo de la investigación generamos conocimiento sin el cual no hay progreso, no hay innovación, no hay desarrollo y no hay competitividad para las empresas. Entonces, ambos mundos nos necesitamos. Y por eso me gusta, digamos, combinar, a mí personalmente lo encuentro, bueno, que es muy motivante combinar un poco ambos mundos. Lo que quería transmitir aquí es que los mismos números que habéis dicho, me he encontrado la experiencia que tengo yo en transferencia. Para poner un ejemplo, un informe de Mujeres e Innovación muy reciente de este año, creo que es, presenta que aunque las mujeres están presentes en el 94% de los proyectos de investigación, realmente lo lideran únicamente un 40% de los proyectos están liderados por mujeres. Y lo mismo las patentes. En las patentes hay 3 de cada 4 patentes hay mujeres incluidas, pero liderando patentes no hay tantas. Baja un 30%, casi, ¿no? Es el número mágico este que mencionaba Eva, es un tercio. Bajamos siempre ahí. Entonces, ambos mundos, como veis, son diferentes, pero al final el reflejo es el mismo, la situación es muy parecida. Y tradicionalmente, llevamos una tradición, ¿no?, una historia que es muy, muy difícil de cambiar, o por lo menos no es difícil, no es correcta esa palabra, es lenta. Por eso pienso que deberíamos seguir, aunque hemos avanzado mucho, deberíamos seguir con un gran esfuerzo y una gran dedicación a conseguir esta igualdad, esta paridad en todo, porque es muy difícil cambiar la cultura y las costumbres y los factores socioeconómicos, digamos, que son los que nos influyen al final en estas disparidades que hay, ¿no?, de números. Hay factores socioculturales y también, sin querer también, pues efectos de crisis, que al final siempre las crisis afectan a la parte más sensible, ¿no?, o más débil, y las mujeres tradicionalmente en ciencia y en empresa pues son una parte minoritaria y nos van a afectar más. Hemos vivido crisis recientes, la crisis económica del 2008, la crisis sanitaria del COVID, que al final también es en parte económica, parece que a lo mejor vamos hacia otra. Tenemos que seguir trabajando en ello y transmitiendo esa motivación a las generaciones futuras, empezando desde muy temprana edad, para intentar cambiarlo poco a poco y sin cejar en el empeño. Gracias, Ana. Y al hilo de lo que comentabas, ¿no?, esa necesidad, esa motivación que es necesaria, ¿no?, para las generaciones futuras, ¿no?, para ir poco a poco intentando cambiar un poco esos números. Elena, como directora de planificación educativa, sin duda el trabajo en la escuela es esencial, ¿no?, y desde los primeros cursos casi, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos incorporar a la escuela, ¿no?, para que estas cifras vayan cambiando como todos esperamos y queremos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, pues lo primero, como decían antes mis compañeras, agradeceros el poder participar
En este transfer de Mujer, Ciencia y Empresa represento a la Consejería de Educación del Principado. En estos momentos, como bien dices, soy la Directora General de Planificación, pero vengo de ser en estos últimos años directora de un centro educativo de la etapa de infantil y primaria. La educación y la educación en el Principado lleva muchos años trabajando en este sentido. Y de hecho yo tengo plena confianza en el futuro de las nuevas generaciones que se están educando, ¿no? Llevamos muchos años trabajando en atención a la diversidad, es decir, atención a la diversidad, ¿qué quiere decir? ¿Cómo entendemos atención a la diversidad? En buscar las potencialidades del individuo. Y ahí están las niñas, las mujeres. Es decir, cómo potenciamos todos los aspectos a través de tener referentes femeninos importantes. Tenemos que tener en cuenta además que llevamos muchos años trabajando en los centros todo lo que tiene que ver con la coeducación y todo lo que tiene que ver con tener referentes femeninos importantes en los centros educativos. Pero yo creo que tenemos que tener también presente que la educación no existe solo lo que es la educación normalizada, la educación en las aulas. De hecho, en las aulas vemos claramente que no existe este sesgo que luego encontramos en la sociedad, ¿no? Creo que se está avanzando mucho, que vamos por muy buen camino, pero que veremos frutos de todo este trabajo, de todos estos años que se está llevando a cabo en la educación. Además, también existe un plan formativo muy contundente en el Principado. Formamos en dos planos fundamentales. Por una parte, la formación de los docentes. Es decir, existe mucha formación para el ámbito docente en todo lo que tiene que ver con la coeducación, todo lo que tiene que ver con la igualdad, todo lo que tiene que ver con los aspectos socioemotivos, actividades relacionadas con el empoderamiento de las mujeres y dar a conocer todo lo que tiene que ver con las disciplinas STEM, que aquí precisamente tenemos hoy a mujeres muy brillantes y que son ejemplo. De hecho, en los centros a veces se participan en transfer de este tipo, hay actividades que se realizan con los centros para conocer a mujeres como vosotras que sois ejemplo, ¿no? Para nuestras niñas y nuestros niños, porque creo que además es muy importante que eduquemos a las personas, a nuestros niños y nuestras niñas precisamente, ¿no? Para lograr este cambio, ¿no? Que es el que pretendemos. Y también la formación va dirigida al alumnado, tanto a los docentes como al alumnado. Pero además, como nos parece que la educación va más allá de la educación en el aula y la educación normalizada, también a través de subvenciones también se da recursos tanto a asociaciones de madres y padres como organizaciones no gubernamentales para que trabajen también en este sentido con todos estos contenidos, ¿no? Y trabajar en la misma línea. Y la verdad que sí que yo en este sentido soy optimista porque como vengo de las aulas y veo allí a nuestras niñas, entonces sí que creo que para ellas, bueno, con el trabajo que tenemos que hacer las instituciones en otros muchos ámbitos que seguro que desarrollamos, bueno, pues a medida que vayamos avanzando, ¿no? En este diálogo, que con todas las medidas que como sociedad vayamos implementando, sí que, bueno, en ese sentido soy optimista, pero desde el ámbito educativo se está trabajando mucho y desde hace muchos años. Creo que ahora se está visibilizando más el trabajo que se está haciendo en el ámbito educativo, porque todos creo que somos más conscientes y lo estamos haciendo visibles, pero llevamos muchos años ya trabajando en la educación en todos estos aspectos. Y seguiremos, ¿no? El plan que tenemos en la consejería, vamos, lo tiene muy presente, porque además, como os indicaba al principio, todo lo que tiene que ver con atención a la diversidad no es a necesidades específicas, sino todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral de la persona. Y ahí es donde también se circunscribe todo lo que estamos comentando aquí esta mañana. Muchas gracias, Elena. No, sin duda eso es un trabajo lento, pero bueno, que poco a poco tendremos que ir recogiendo, ¿no? los frutos. Cristina,
y desde la universidad, porque tal, bueno, ya como los datos que nos mostraba Francisca, es verdad que el número de licenciadas, bueno, más o menos está igualado, pero luego cuando te vas también a determinadas áreas de conocimiento, ahí vemos esa clara disparidad, ¿no? Vemos eso, las licenciadas aumentan cada año, pero todavía no lo vemos reflejado en el acceso a la ciencia y la empresa. ¿Cuál es tu visión desde el ámbito universitario? Además, tú que eres precisamente en una de estas carreras, ¿no?, donde las mujeres no son el porcentaje mayoritario. Sí, hola, buenos días. Lo primero, en primer lugar, quisiera agradeceros, Carmen, María, por haber contado con la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad y concretamente conmigo como directora general de universidad para participar hoy con vosotras en esta jornada, ¿no? Y realmente es un placer compartir con todas vosotras, con mujeres, ¿no?, con una importante representación y una importante responsabilidad en los ámbitos de la educación, de la investigación, en el ámbito empresarial. Realmente, bueno, es un placer compartir con todas vosotras, así que muchísimas gracias. Yo, si queréis, para introducir un poco desde el ámbito universitario, además, bueno, yo, como digo, voy a daros un poco mi visión desde el cargo que desempeño ahora como directora general de universidad, pero que también vengo del ámbito universitario. Yo soy profesora titular en el área de ingeniería eléctrica, que es un área de conocimiento de las que menos mujeres tiene. Presencia de mujeres tanto en el ámbito docente como las estudiantes que tenemos, las investigadoras y demás. Y intentaré explicaros un poco cuáles creo yo que pueden ser las causas y a lo mejor una pequeña propuesta de cómo mejorarlo, ¿no? Nosotros concretamente desde nuestro área de conocimiento llevamos ya muchos años trabajando en explicar qué es esto de la ingeniería, intentando contar por qué o intentando entender por qué las mujeres no se sienten atraídas de igual forma que los hombres en estas carreras y explicando un poco sobre todo qué tipo de profesiones te dan acceso a estas titulaciones que no siempre son las que las mujeres piensan que son, y a lo mejor eso les lleva a rechazar pues, el meterse en un mundo laboral que no es realmente el estereotipo que tenemos montado, ¿no?, como sociedad. Entonces, bueno, empezaré con un dato que ya comentó Francisca. Yo en mi caso es el porcentaje de catedráticas en el sistema universitario español. Es un dato que está sacado del último informe del Ministerio de Universidades, coincide también con el que tenía el Ministerio de Ciencia, lógicamente, y es que el último curso académico que tenemos datos, que es el 2021, tenemos que el porcentaje total de catedráticas en el sistema universitario español no llega al 24%, o sea, estamos hablando de que es menos de un cuarto de mujeres catedráticas. Evidentemente, cambiar esto en un periodo de tiempo corto no es posible, porque para acceder a un puesto de catedrática, pues lógicamente hay que tener una carrera profesional que se retrotrae muchos años atrás, y este porcentaje, pues, si mirásemos las estadísticas de universitarias pues hace 20, 30 años, 40 años, pues probablemente encontraríamos una explicación. Sin embargo, es chocante que a día de hoy, siendo el número de personas, mujeres que acceden, que hacen las pruebas de acceso a la universidad, y hablo del sistema universitario español, y las que entran en universidades, están por encima del 50% en los dos casos, y además con unos niveles de desempeño académico en muchos casos por encima de los hombres, ¿no? Y sin embargo, hay dos ramas de conocimiento. La más preocupante es ingeniería y arquitectura, que no llega al 30%, no llega al 30% de presencia de la mujer, y en ciencias estamos hablando de un 48%. Entonces, como podréis comprender, estos porcentajes que vemos ahora, pues los vamos a seguir viendo durante muchísimos años cuando miremos los porcentajes de catedráticas de universidad de las áreas de ingeniería, arquitectura y ciencia. Es decir, que muchas de las medidas y de las cosas que estamos haciendo para buscar esa igualdad de mujeres, bueno, pues hay ese equilibrio de mujeres en los ámbitos sociales y del conocimiento, pues en el caso de estas ramas no están saliendo bien. Yo creo que algo nos falla.
No sé si es que no estamos dando con las causas reales de esto o que no estamos atajando el problema como debería de ser. Es que además son sectores que son claves para el desarrollo económico-social de nuestro país. Entonces es fundamental, es imprescindible que haya mujeres también aquí, porque estamos hablando de que son ámbitos de conocimiento que no estamos garantizando esa asistencia de miradas complementarias, esa asistencia de diversidad. No se está reflejando en los ámbitos estratégicos de desarrollo, no se está reflejando la composición real de nuestra sociedad. Entonces estamos corriendo un riesgo muy importante de dejar a un lado ese conocimiento que es imprescindible para que podamos avanzar como sociedad, ¿no? Entonces, es muy difícil desde el ámbito universitario cambiar esto. Ya digo que llevamos años trabajando en ello, pero también observamos que cuando las estudiantes llegan a la universidad ya vienen con una mochila muy llena de estereotipos, que es muy difícil ya de desmontar y que además, bueno, pues ya vienen con unos estudios seleccionados que en muchas ocasiones pueden cambiar, pero ya no es lo habitual. Y entonces ahí ya es muy difícil tomar medidas. Entonces, en este caso concreto de las ingenierías y las arquitecturas, por ser un ámbito bueno, pues que conozco y también en ciencias y en investigación, ¿por qué las mujeres pueden, digamos, tener menos preferencia por estos campos o por qué siguen siendo ámbitos de conocimiento de hombres, ¿no? Pues yo creo que la razón realmente no la sabemos, porque si la supiéramos podríamos actuar, pero evidentemente tiene que ser una confluencia de muchas razones. Ahora bien, una fundamental y un poco por lo que yo pueda ver en las mujeres, ¿no?, que acceden a estas titulaciones, es que son titulaciones o ámbitos de conocimiento o ámbitos de trabajo que se relacionan con una dificultad mayor, y muchas veces las mujeres tenemos un nivel de autoexigencia mayor y tenemos más miedo al fracaso, pues porque tenemos más presión social o porque tenemos una autoevaluación más exigente, y entonces, bueno, pues puede ser una de las razones. Otra de las razones que creo yo que ahí sí que podríamos trabajar desde antes es en la falta de referentes, y os explico por qué. Hay muchos referentes y algunos de los que están relacionados con los ámbitos de las STEAM son mujeres pues como las que aparecen en los libros de texto, ¿no? Marie Curie, Frida Kahlo, en fin, mujeres que son absolutamente excepcionales y extraordinarias. Entonces, parece que para acceder a ese tipo de trabajos o a ese tipo de titulaciones hay que ser una mujer excepcional. Sin embargo, para los hombres es más fácil porque tienen tantos referentes continuamente y alrededor de hombres excepcionales, pero de otros que no lo son tanto. Entonces creo que nos falta un poco en el ámbito de las ingeniería, arquitectura y de ciencias más referentes de mujeres más normales, por decirlo así. Es decir, creo que corremos a veces un peligro poniendo como referentes a mujeres excepcionales que son inalcanzables. Entonces, si son inalcanzables, una niña no va a seguir ese camino porque ya dice, no, yo no puedo llegar a eso. Entonces, bueno, lo dejo ahí un poco como reflexión con los datos que os he dado y un poco cómo lo veo yo. A ver qué opináis. Gracias. Sí, Cristina, muchas gracias. Sí, a mí me parece también muy interesante eso que dices. Ana, estás mutada. Sí, no, que estoy completamente de acuerdo. De hecho, leí hace poco un artículo en prensa sobre un estudio que habían publicado en Science Advances. Era un estudio de estudiantes de 72 países a nivel internacional, ¿no? Y que en general las estudiantes, ante algún contratiempo, digamos, que no les salían las cosas durante sus estudios como ellas pensaban, pues lo achacaban a que no eran suficientemente hábiles, a una falta de talento, mientras que los varones lo achacaban a la mala suerte, en general, estoy hablando, a la mala suerte o a otros factores externos. Y yo creo que nosotras en general tenemos como muchísima autoexigencia, ¿no? Hasta que no estamos completamente convencidas de algo, no damos ese paso. La prueba está en, por ejemplo, que cuesta muchísimo. Yo que estuve también en el CSIC, en el central, digamos, del CSIC, cuesta muchísimo
que las mujeres se presenten, ya no que ganen, se presenten a premios o se presenten a promociones. Entonces, esto que acaba de decir Cristina, yo creo que tiene toda la razón. Probablemente los problemas sean muchos, de muchas, digamos, una combinación de muchos factores, ¿no? No solamente una causa, sino muchas causas unidas. Y una de ellas es que necesitamos normalizar esto y que el hecho de dar un paso no significa, si te sale mal, no significa que tú no seas capaz, que no tengas el talento y no estés preparada, simplemente pues que es así, la vida no sale como la planeas. Y eso lo tiene mucho más asumido la parte de, digamos, masculina que las científicas, en nuestro caso, ¿no? Creo yo. Yo creo que también al hilo de lo que dice Ana, lo que comentabas Cristina, ¿no? Combinada esa autoexigencia con esa referencia del Nobel, claro, es que se juntan, ¿no? En las dos cosas. Sí, Francisca. Coincido plenamente con todo lo que estáis diciendo. Yo creo que además hay que transmitir que para ser un científico o una científica no hace falta ser un genio, no hace falta tener un talento, tener un expediente maravilloso. Simplemente hay que transmitir que es una profesión como otra cualquiera, una profesión muy bonita, una profesión que requiere estudio, porque estás permanentemente aprendiendo y lo que requiere es trabajo y estudio, pero no es una profesión de élite intelectual. Es una profesión que requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero porque es muy bonita y muy vocacional, porque estás aprendiendo permanentemente. Yo creo que a los niños y a las niñas hay que transmitirles esta idea de normalidad, de que el científico y la científica no son excepcionales, que a veces se piensa que la científica, bueno, pues lo que estabas comentando un poco, Cristina, ¿no? Que las mujeres solamente pueden ser las científicas, pues las que tienen los mejores expedientes, matrículas de honor y todo, pues no es necesario. Yo he tenido estudiantes y tengo estudiantes de doctorado que no eran en principio, tenían unos expedientes maravillosos, pero que a la hora de empezar a trabajar en ciencia son magníficas científicas, porque es profesión que engancha. Entonces también transmitir esa normalidad desde pequeñas, porque es verdad lo que estáis diciendo, el problema viene desde la infancia. Cuando llegan a la universidad vienen ya con las ideas claras de lo que quieren hacer y ya está claro a qué ramas van a decidir. Entonces hay que ir desde abajo y transmitir. Es una profesión como otra cualquiera y no se requiere unas características o unas, no sé, intelectuales o académicas especiales. Simplemente muchas ganas de saber y de conocer y trabajar. Nada más. Sí, lo que decía Elena, ¿no? Esa necesidad, esa coeducación, ¿no? En esas etapas, ¿no? Como decía ella, ¿no? De infantil, de primaria, ¿no? Esa normalización en las capacidades de unos y de otros, ¿no? Que no hay una predestinación de las mujeres a cuidadoras y de los chicos a ingenieros, ¿no? Yo creo que no, esa labor de coeducación y demostrar que todos podemos todo es muy importante. Pero precisamente por eso hacía antes el énfasis, porque yo además que conozco sobre todo el ámbito educativo en las primeras etapas, ahí en las primeras etapas no se percibe el sesgo que nos trasladaba Cristina en la universidad. Por eso yo ponía especial énfasis en la educación que no es normalizada, que no es en el aula, porque en el aula está muy normalizado ya desde hace años y no se percibe ese sesgo y tampoco se trabaja solo con personajes, como decíamos antes, pues verdaderamente referentes. Se normaliza todo lo que tiene que ver con el ámbito pues, de un científico, de un ingeniero, ingeniera, arquitecta, etcétera. Es ya cuando estamos en esa otra etapa pues, de una adolescencia y el paso hacia la universidad. Entonces, tenemos que repensar como sociedad qué trabajo estamos haciendo ahí en esas etapas, ¿no? Ya más de secundaria y ya en el binomio del bachillerato, que es cuando ya se está perfilando para ese cambio universitario, ¿no?
existen las figuras de los orientadores, los equipos docentes en los centros de secundaria y luego ya Cristina que nos comentaba el paso a la universidad. Entonces, creo que va más allá, el ámbito educativo es referente y es fundamental. La sociedad no puede cambiar si no cambia la educación, ¿no?, que reciben quienes la conformamos. Pero tenemos que ir más allá. Esto tiene que ir acompañada de otro mucho tipo de medidas, que creo que es lo que luego un poco vamos a tratar, que creemos que son lo que debe un poco fundamentar este cambio, ¿no? Así que por eso yo, que sí que manifestaba que me veía como esperanzada o que veía un futuro esperanzado, luego Cristina, bueno, pues planteaba un poco ese sesgo que todavía nos queda mucho camino por andar, ¿no? Que eso creo que también todas lo compartimos, ¿no? El camino que nos queda por andar, ¿no? Así que bueno, seguro que lo que sí creo que estamos en el buen camino. Ya, al hilo de lo que decía Elena, necesitamos políticas de género, necesitamos eso. ¿Qué necesitamos para que, bueno, por ejemplo, esa famosa tijera, esa pinza que nos enseñaba Francisca se vaya cerrando, ¿no? ¿Cómo podemos ir apoyando a las mujeres, ¿no?, en esas etapas? Bueno, pues cuando acaban su tesis doctoral, por ejemplo, y deciden, pues eso, yo lo dejo, mientras que los chicos dicen, no, yo sigo con mi carrera investigadora. ¿O qué necesitamos eso para que las mujeres se animen, ¿no?, a tomar puestos de dirección en la empresa? ¿Cuál es vuestra opinión en ese sentido? Bueno, me animo yo, por ejemplo. A ver, yo primero sí que eso, iría un poco a la etapa anterior que estabais hablando, porque es cierto, y estoy segura de que la educación no existe ese sesgo, pero yo creo que hay que ir más allá, no solamente ser neutro, sino ser proactivo. No vale con ser neutro, porque el problema es que, como comentabais antes, en nuestro entorno cercano es difícil que una chica tenga una madre científica, estadísticamente o técnica, estadísticamente es más difícil que un chico, ¿no? Con lo cual, si simplemente somos neutros, pues no se va a cerrar, pienso, esa diferencia, ¿no? Con lo cual yo creo que sí hay que ser proactivo, pues en la medida que se pueda, informando a padres y con los orientadores, con los institutos. Nosotros hemos lanzado ahora el programa Más STEAM junto con el CETIC para presenciar de mujeres en las aulas, que les cuenten a chicos y chicas su trabajo y su experiencia, y como comentabais, como algo cercano, como gente no excepcional, sino mujeres que están desempeñando trabajos ordinarios, pero en el ámbito científico o técnico, y que lo conozcan de primera mano chicos y chicas, ¿no? Yo creo que eso puede ayudar, porque efectivamente no solo la responsabilidad de dentro de los aulas de los propios educadores, ¿no? Hay que acercar también el mundo empresarial y académico a las aulas. Y luego, en cuanto a las medidas que comentaba, sí, yo creo que una vez que ya se llega a ese nivel, ya se es científico o técnico, y para asumir puestos de responsabilidad, lo mismo. Creo que si no se toman medidas, pues la brecha tardará muchos años en cerrarse. Y yo creo que aquí, bueno, está muy manido, pero es así, ¿no? Yo creo que el gran reto es disminuir la diferencia en la carga familiar que soportamos hombres y mujeres, ¿no? Y ayudar con iniciativas pues públicas y también legislativas, pues a que poco a poco esa diferencia de carga que vamos soportando pues se vaya reduciendo. Y ahí, como comentabas, también influye mucho nuestra psicología, nuestra autoexigencia y nuestros referentes, ¿no? Porque muy probablemente muchas de nuestras madres se dedicaron en exclusiva pues a criarnos, muchas no trabajaban fuera de casa, y claro, la exigencia que tenemos
en cómo llevar una casa, cómo educar o cómo educar a los hijos, pues es muy grande, ¿no? Pero yo creo que ahí sí existen medidas, pues bueno, pues eso, pues de fomentar la corresponsabilidad, de educación de 0 a 3, de flexibilidad de las empresas y horarios, que yo creo que se ha avanzado, pero que todavía queda camino, y todo eso creo que irá ayudando a que se reduzca esta brecha. Precisamente, si nos importa, ampliando lo que comentas, desde la Consejería de Educación implementamos muchas actividades formativas de las que antes os comentaba, precisamente desde el mundo de la empresa, y participamos, ¿no?, con el ámbito empresarial para llevar a cabo muchas de estas actividades, ¿no?, en el ámbito educativo. Luego no podemos olvidar que tenemos también todo lo que tiene que ver con la rama de FP, donde allí también la figura de la mujer en determinados módulos formativos, también en ese sentido estamos trabajando y visibilizando todo esto. Y luego un aspecto fundamental en este sentido es que también la Consejería de Educación y el Principado va a impulsar ahora en los próximos años la extensión de la etapa de 0 a 3, que es una medida fundamental de conciliación para que las mujeres podamos incorporarnos en mayor situación de igualdad en todos los ámbitos, tanto lo que tiene que ver con la formación como en el aspecto profesional, y todo lo que tiene que ver con la conciliación y al final el rol que tenemos, ¿no?, en la sociedad y dentro del ámbito social, que te condiciona. Tu rol como mujer asociado al cuidado, a la dependencia y demás, pues te condiciona y te resta tiempo y energía para bascular o vincularte con esa energía o con esa capacidad o con esa disponibilidad que tienen a día de hoy, bueno, pues los chicos, ¿no?, en relación, ¿no?, y ya los hombres. Entonces creo que eso también desde la Consejería de Educación estamos trabajando y lo tenemos muy presente en todos los ámbitos que estamos desarrollando a día de hoy, y lo de la red de 0 a 3 también es determinante, ¿no?, para la conciliación, para nosotras, para las mujeres. Primero, también relacionado con la natalidad y la demografía, que es un problema que tenemos fundamental aquí en el Principado, nuestro reto demográfico, y luego para conciliar, porque sea como investigadora, trabajando, intentando tener tu tesis, accediendo a la cátedra o en el ámbito laboral, necesitamos disponer de tiempo, ¿no? Al hilo también de estas cosas de proactividad que estábamos hablando, Eva, que si nos podías comentar un poco, o sea, desde el IDEPA, ¿no?, qué iniciativas lleváis adelante, ¿no?, en el sentido de fomentar el liderazgo femenino y apoyar a la mujer en esta carrera complicada como es el desarrollo empresarial. La verdad es que yo creo que este tema, ¿no?, el tema este de las cuotas, ¿no?, o de forzar, ¿no?, el meter algún catalizador, ¿no?, en el ámbito técnico para acelerar un proceso, es un tema además muy discutido, ¿no? Y además yo creo que todas nosotras seguramente que tendremos, bueno, pues opiniones bueno, parecidas también a si es necesario hacerlo o no, ¿no? Yo os escuchaba y la verdad es que yo creo que todas coincidimos en que se ha mejorado mucho, pero que todavía queda mucho por recorrer y que la velocidad es muy baja, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí que parece que hace falta meter algún elemento que acelere ese proceso, ¿no? Nosotros en las convocatorias de ayudas a empresas, bueno, pues tenemos en nuestros criterios de valoración de los proyectos, sí que tenemos en cuenta, ¿no?, esa presencia femenina en las empresas, con el fin de, bueno, de concienciar también a las propias empresas a que es importante, ¿no?, que de alguna manera incorporen en sus equipos, incorporen en sus plantillas, incorporen en esos puestos de dirección a mujeres, porque así serán mejor vistos, ¿no? Y también, bueno, pues eso creemos que puede ser una ayuda, ¿no? Pero juntando la parte empresarial y la parte de la presencia de la mujer en el ámbito tecnológico, la verdad es que ahí creo que tenemos casi una emergencia, ¿no? Porque es verdad que las mujeres en la empresa
aún todavía no tienen esa igualdad que perseguimos, pero si nos vamos a las empresas tecnológicas todavía estamos peor, ¿no? Bueno, pues al final es un reflejo de lo que decía Cristina, que claro, si no se matriculan en ingeniería mujeres, pues es difícil que después tengamos empresas tecnológicas lideradas por mujeres en el mismo porcentaje, ¿no? Y ahí, bueno, pues hemos presentado esta misma semana una nueva convocatoria que, bueno, pues de alguna manera la publica el CEDETI y bueno, como somos la parte regional que de alguna manera tenemos conveniado con ellos las actuaciones, pues las hemos presentado conjuntamente. El CEDETI tiene una iniciativa para apoyar la creación de empresas tecnológicas que Ana seguramente conoce muy bien, que es Neotec, y bueno, pues han sacado una convocatoria específica para empresas de base tecnológica lideradas por mujeres, la publicamos esta semana y bueno, pues es una prueba. La verdad es que, a ver, la dificultad va a ser la que decía Cristina con los catedráticos. El problema es que como hay muchas menos bueno, pues tecnólogas, pues es difícil que de alguna manera se pongan en marcha muchas empresas tecnológicas lideradas por mujeres. Pero al menos hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentar acelerar ese proceso y sobre todo hay que intentar también darle visibilidad a las mujeres que lo hagan, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esa es lo que nos tenemos que poner como objetivo, ¿no? Si hay pocas, bueno, pues intentar ayudarlas y también intentar que sean un ejemplo para intentar traccionar de otras que lo puedan estar valorando. Sí, al hilo de lo que decías, Eva, ¿no? De esto de las cuotas, que siempre tenemos, bueno, todos nuestra opinión a veces un poco... Sí. Antes nos comentaba Francisca fuera de la antena, digamos, eso, que el CSIC, por ejemplo, lleva ya desde muchos años, ¿no? Forzando, por ejemplo, la paridad en los tribunales, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Esas medidas un poco que para forzar, pero que hay que hacerlas, ¿verdad, Francisca? ¿Cómo ves que son necesarias para que luego lleguemos a una normalidad, tal vez? Claro, bueno, comentaba antes, cuando hemos empezado, que por ejemplo el CSIC fue pionero en introducir tribunales paritarios en el 2005, antes incluso de la Ley de Igualdad del 2007, y realmente se vio, se hizo luego un estudio posterior y se vio un efecto positivo en promoción de mujeres cuando desde el 2005 al 2008 incrementaron el número de mujeres que promocionaron en el CSIC. Es decir, que acciones, creo que necesitamos políticas de género. Hacías la pregunta antes, ¿necesitamos políticas de género? Pues yo creo que sí. Yo creo que lo que estamos discutiendo y estamos comentando se ve que, sigo insistiendo, que desde pequeñitos y pequeñitas hay que estar trabajando. Hay estudios de Science, que era un poco, yo creo que lo que comentaba Ana, que desde los 6 años ya se demuestra que esas niñas parece que se sienten menos brillantes, menos capaces. Luego hay que ir trabajando desde etapas muy, muy tempranas y, como bien decís, como no haya, digamos, no se empape en esa lluvia fina que tiene que caer y que tiene que entrar en niños y niñas de que son capaces todos y todas de hacer lo que quieran hacer. Luego no, cuando lleguen a la universidad no va, ya... Un golpe de suerte, un golpe de suerte y lo aprovechó muy bien. Se ha cruzado, no sé qué se ha cruzado, disculpa Francisca, no sé qué se ha cruzado por ahí. Bajo, a ver, sí, espera, sí, sigue, por favor. Bueno, quería decir que claro, luego ya nos encontramos en bachillerato. De fondo es que no puede hacer eso, es que vamos, ya es un tiro en el pie. Y después, ¿qué pasó? Tuvo muy poco reflejo. Tenía que haber quitado inmediatamente a Neymar. Estás con un jugador menos y se te echa el Madrid, bueno, con un jugador menos no, estás casi con 3 jugadores menos. Y se te echan encima. Tienes que meter otro ahí en el medio campo para frenar, porque si no, incluso igual tenía que cambiar hasta a Messi. Espera, a ver si puedo quitar Messi también. Quitar a Messi y a Neymar y dejar a Mbappé arriba y jugar a contra. A ver, ¿qué pudo pasar? Disculpad, Vamos, el Marquinhos ese también parecía el fichaje en vez de Mbappé. Se pasó fallando todo el partido, tío. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Elena, ¿no? Ayer jugó el Paris a ver si ahora... Bueno, perdona, sigue. A ver si sigue, Francisca. Disculpa, no sé qué... A lo mejor el fútbol, ¿verdad? El fútbol es el fútbol, sí.
Bueno, estaba creo que comentando que yo sigo insistiendo en la necesidad de trabajar y trabajar mucho con los docentes, con los profesores y las profesoras de infantil. Y desde luego coincido plenamente con vosotros también que no solamente se tiene que reducir al ámbito académico, al ámbito escolar, sino que tiene que estar también en las familias, que los padres y las madres apoyen a esas niñas y a esos niños en lo que quieran estudiar. Y por supuesto también, pues a lo mejor en los medios de comunicación, el fútbol está muy bien, pero hay más cosas aparte de fútbol, por ejemplo. Bueno, preguntabas cómo cerramos la tijera, ¿no? Sí. Vaya, si supiéramos hacerlo, ya lo habríamos hecho, ¿verdad? En estos 20 años que lleva la Comisión de Mujeres y Ciencias se ha mejorado mucho, pero el proceso sigue siendo muy lento. Hay que hacer todavía políticas de igualdad. Coincido con Ana Arenillas en que somos nosotras mucho más exigentes que nuestros compañeros. Y entonces hay que hacer, a veces pensamos que necesitamos unos currículos muchísimo más mejores que para presentarnos en las oposiciones, cuando realmente tenemos currículos y de sobras para presentarlo. Entonces hay que hacer un trabajo de apoyo y un trabajo que tenemos que hacer entre todos y entre todas de dar esa seguridad y dar ese paso. Yo creo que eso favorecería seguro que el tema de la promoción. Y con respecto a algo muy, muy importante, que es el tema de una etapa crucial en la etapa científica es la postdoctoral, que es cuando se ha acabado la tesis doctoral, uno tiene que decidir su carrera científica y sabe que llegar a una posición estable pues le requiere un trabajo. Entonces, esa etapa además suele coincidir o puede coincidir en el caso de las mujeres con una etapa de la maternidad, de cuando deciden ser madres, con todo lo que eso supone. Entonces, es importantísimo en esa etapa hacer también políticas de género y políticas de apoyo a esas mujeres que deciden ser madres en esa etapa tan importante. Se hizo un trabajo y costó mucho, pero se consiguió que, por ejemplo, los contratos Ramón y Cajal se prolongaran durante el tiempo de maternidad y lactancia. Eso luego se ha prolongado también a la de paternidad. En cualquier caso, si durante esa etapa los currículums no son, habría que, y se está intentando ver también y contemplar como otra política de género, que los currículos durante esa etapa de maternidad y lactancia pues sean valorados adecuadamente teniendo en cuenta esta situación. Es decir, lo que no podemos en ningún momento es, por una situación tan importante como es la maternidad, que podamos perder talento femenino. Es decir, eso es algo que tenemos que cuidar y que tenemos que preservar y yo creo que hay que hacer, y estamos todos de acuerdo, yo creo que estamos todas de acuerdo, lo que estamos en la mesa, que en este caso hay que hacer unas políticas también de género clarísimas en ese sentido. Sí, sin duda, ¿no? Lo que decía Eva, hay que ser, ¿no? Ser activos, ¿no? A introducir catalizadores para intentar que esta velocidad, bueno, pues vaya un poquito más deprisa. Carmen, ¿y vosotros desde las cámaras de comercio? Además, bueno, ya lo estáis viendo, aquí estamos rodeados, ¿no? También de este museo de caballeros que fueron directores de la Cámara de Comercio y bueno, ¿cómo lo ves tú desde la Cámara de Comercio? ¿Qué se puede hacer en estas instituciones, ¿no? Históricamente tan masculinas, que podemos hacer también para que las mujeres... Bueno, antes que nada, felicitaros porque creo que realmente es muy interesante todo lo que estáis diciendo. Creo que todas, desde la visión de vuestros trabajos, al final tenemos todos el mismo problema. Creo que la mujer, da igual en el ámbito en el que esté, sí que es verdad que es difícil. Yo vengo de empresa familiar, trabajamos la familia, trabajamos hermanos y es difícil que te otorguen, incluso dentro de tu casa, una diferencia y más si es mujer o no, ya no lo sé. Ya en este caso ya no sé si es cuestión de hermanos o es cuestión... Pero es algo que está muy interiorizado en nuestra sociedad. Y entonces esto hay que acompañarlo, lo que estáis hablando, ¿no, Elena? Desde luego con la formación desde pequeños, eso es fundamental. Y después también en casa, ¿no? En todo lo que estamos viendo.
A nivel, mi aportación por tema, digamos, de Cámara de Comercio como vicepresidente, es verdad que estamos rodeados de cuadros de hombres, pues desde 1900, 1800, es decir, aquí es una institución que eran los hombres. Entonces, esto tiene que cambiar, puede cambiar. Es verdad que esta es una figura representativa. Yo creo que nadie piensa que va a ser presidente de la Cámara de Comercio, ¿sabes? Esto no es algo que se estudia, me refiero, es algo que se presenta y te eligen, y bueno, es un cargo que creo que es muy generoso, que te da muchísima visibilidad en general a la empresa, pero que exige mucha dedicación, ¿eh? Y de un tiempo que no es digamos, lo que te da de comer, ¿no? Al final hay una diferencia bastante importante cuando tú te dedicas a algo. Mi aportación quizás sea más como empresa familiar que soy, vengo del mundo de la perfumería, que parece que es un mundo de mujeres, y sin embargo hoy lo comentaba, pertenecemos a un grupo a nivel nacional de empresas familiares, soy la única mujer desde hace 15 años. Me rodeo de hombres y en un primer momento era difícil opinar, era difícil entre que eres mujer, no sabes o más. Y esto es algo que tenemos que ir mentalizándonos, nos tienen que enseñar también, ayudarnos, ¿no? Ayudarnos a no tener miedo, a mostrar nuestras opiniones, formarnos. Creo que es fundamental eso, ¿no? El no tener miedo y a creer y pensar que podemos hacer las cosas. Y yo creo que ahí está el foco. El foco viene un poquito de ahí. Yo tengo una hija de 14 años que tenéis un grandísimo trabajo con ella, porque yo tiene la figura del trabajo, del esfuerzo, del estar enamorado de lo que haces, da igual que estudies lo que estudies, que te dediques a... Creo que ese es el factor fundamental, que te dediques a algo que te apasione, que entonces el trabajo no es trabajo, eso es un gran problema para los que te rodean, no para ti, pero eso, encontrar y guiar, ¿no? Encontrar esos canales que nos ayuden a que nuestros niños, nuestros hijos puedan tener algo en el que se saben. Creo que eso es algo tan importante y tan básico y que hay que darle un valor, y seguramente ya desde pequeños, como habláis vosotros, fenomenal, pero 13, 14, 15, antes de llegar a la universidad, porque en la universidad ya vamos todos como dirigidos, ¿no? Que después se puede cambiar, porque al final... pero ahí ya es más difícil, ¿no? Entonces, son unos años ahora de 13, 14, 12, 10, ¿no? De que te abran la cabeza ¿no? Bueno, yo creo que esa es un poco algo que creo que coincidimos todas, independientemente a lo que nos dediquemos, ¿no? Y lo que hayamos estudiado. Eso es lo fundamental. ¿Nos acompaña hoy? Sí, acércate, mira. Nos acompaña así que de la prensa, del comercio, y decía que si podía hacer también una pregunta, sí. Por supuesto. Bueno, primero quería agradeceros a todas por vuestras aportaciones, un intercambio muy interesante. Me sabe mal cambiar de tercio porque la pregunta no tiene nada que ver con la cuestión de género, entonces, bueno. Quería preguntarle a María Calvo, bueno, es de actualidad, pero no tiene nada que ver con esto. Vamos para después, vale, luego hablas con ella, pues nada, sí, porque pensé que era una aportación sobre esto, no, lo dejamos para después. Vale, pero, vamos. Entonces, volviendo a lo que decía Carmen, ¿no? Con esa formación que es necesaria, los libros de texto, ¿creéis que debemos de cambiar un poco los libros de textos? Que a lo mejor en los libros de textos los tenemos un poco sesgados, tal vez, ¿no? Con las figuras, con los ejemplos que aparecen, ¿no? Tal vez deberíamos de empezar ¿no? Incidir también ahí en los modelos que ofrecemos a nuestros chicos y a nuestras chicas con lo que leen y con lo que encuentran en los libros de texto. El otro día escuchaba a una profesora también de investigación del CSIC, que es de antropología, y decía una cosa muy interesante, ¿no? Decía que, por ejemplo, en las cuevas de Altamira o en las cuevas prehistóricas, ¿no? Que, bueno, las pinturas que aparecen y que todos conocemos y que hemos visto en los libros de texto y que siempre hemos leído en los libros de texto que los que pintaban eran los hombres, ¿no? Y decía ella, ¿por qué? O sea, no hay ninguna evidencia científica de que pintaran ellos, ¿no? Siempre se dio por supuesto de que ellas estaban al lado del cocinando y ellos eran los que pintaban, ¿no? Pues bueno, a lo mejor tenemos que ir haciendo
algunas reflexiones en ese sentido, ¿no? Ya dándole a la mujer el papel que le corresponde desde tiempos ancestrales. Bueno, como yo estoy en el ámbito educativo, pues comentaros. A ver, precisamente la normativa que va a entrar en vigor en el curso que viene hace un cambio importante y sustancial, ¿no? En el sentido de que ya no hablamos tanto de libros, porque con las nuevas metodologías, sobre todo en las etapas en las que estamos hablando ahora, en muchos ámbitos ya no se estudia o es un complemento más, ¿no? Porque precisamente también las metodologías son metodologías activas y no, el libro de texto en sí no es un referente, aunque no hay que desdeñarlo porque tiene su potencial, ¿no? Pero lo que sí es evidente que el currículum está cambiando, ¿no? Y da cabida a todo lo que estamos viendo aquí, porque es fundamental, como bien decíais, desde la etapa de infantil, el introducir todos estos cambios y no tener siempre ese referente masculino. Entonces, en ese sentido, se lleva ya también tiempo trabajando en este ámbito, en tener unos referentes tanto femeninos como masculinos, ¿no? A la hora de desarrollar los contenidos, porque además el currículum ya no se centra solo y exclusivamente, que también existen los contenidos, sino está todo lo que es el desarrollo de las competencias, ¿no? Entonces, en esas competencias es por lo que os decía que es tan fundamental el trabajar con nuestras niñas para que ellas vayan tomando conciencia de que son competentes y que tienen esas habilidades y esas competencias para afrontar y desarrollar aquello para lo que entienden que son hábiles, y en ese campo es en el que tenemos que ponerles delante todo lo que estamos viendo aquí hoy en día, y es fundamental, ¿no? que darles esos referentes para que ellas sean conscientes y vayan aprendiendo y desarrollando todas esas competencias. No limitar, no, sino desarrollar todo el ámbito competencial, aparte de los conocimientos. Y esos conocimientos sí que ya no están mediatizados, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, es importante todo el cambio que venimos dando y el que vamos a implementar y desarrollar a partir de la entrada en vigor de esta nueva normativa. Y entendemos que todos los cambios, y sobre todo los educativos, necesitan un tiempo, ¿no? para ver sus frutos. Porque de hecho llevamos años trabajando en este sentido y bueno, todavía no somos capaces, aunque se ha hecho mucho camino, de ver un cambio como el que todas, yo creo que las que estamos aquí quisiéramos, ¿no? Pero sí que en ese sentido ya se está trabajando, ¿no? Y fundamentalmente, aparte de los libros de texto, lo que es en los currículums, que es lo fundamental, porque luego se desarrolla con otra serie de estrategias y con metodologías pues, más activas, ya no tan centradas en el libro de texto, ¿no? Y Ana, y en tu experiencia, tú que diriges tesis pues, a chicos y que has tenido doctorandos y doctorandas en tu carrera, a lo largo de tu carrera investigadora, y bueno, el techo de cristal en la investigación parece que se está reduciendo. ¿También crees que seguimos necesitando, ¿no? referentes femeninos, que esas doctorandas, lo que tú decías antes también, ¿no? bajarse el nivel de autoexigencia, como decía Cristina, con referentes más normales y que vean, ¿no? que puedan desarrollar su carrera? ¿Tú ves diferencias ahí entre los doctorandos y las doctorandas cuando los diriges como profesora de investigación? No, en cuanto a talento o productividad, por supuesto que ninguno. Incluso si hay diferencias, en general, yo intento captar desde luego la gente más motivada para este trabajo en investigación, y la mayor parte de mi grupo de investigación actual son mujeres. O sea, están muchísimo más motivadas y mucho más interesadas en ello. Por dar unos datos que son el reflejo al final de las estadísticas casi, a lo mejor a lo largo de mi carrera he dirigido 10 tesis doctorales y solo 4 fueron hombres, las 6 fueron mujeres. Y de esas 10 tesis acumularon 11 premios de distintas instituciones, ¿vale? Tanto la Universidad de Oviedo, premio de doctorado, empresas y otras instituciones. Y todos esos premios fueron a mujeres, fueron a las tesis realizadas por mujeres. Las 4 tesis de hombres no lo consiguieron.
O sea, quiero decirte con esto, lo que quiero transmitir es que el talento está ahí. El talento no entiende de género y es lo que debemos transmitir desde las primeras etapas, ¿no? A las niñas y a los niños. Que todo el mundo haga lo que realmente quiere hacer sin no ponerse ningún límite, que no hay límites para el talento y que no hay límites por ser mujer. Eso es lo principal que hay que transmitir. Ahora bien, estamos hablando de tesis doctorales, pero la carrera investigadora es más larga, es una carrera de fondo. Y como presentaban antes, ¿no? Francisca, en datos, la tesis doctorales puede haber más mujeres que hombres, o puede estar más o menos nivelado, ahora mismo está más o menos igualitario en porcentaje. Pero la carrera investigadora requiere tiempos tan largos y tanto tiempo, ¿no? De tanta dedicación a ello, que ahí es donde se ven las diferencias. Y por ejemplo, para una carrera investigadora es absolutamente, bueno, al menos no en la empresa privada, ¿vale? Pero sí en organismos públicos de investigación, puede ser universidad, puede ser CSIC, es casi imprescindible estancias postdoctorales. Y eso coincide, como bien decías antes, con a lo mejor una etapa en la mujer típica, digamos, de formar una familia. Y eso retrae bastante. De hecho, todos estos doctorandos que te estoy diciendo no fueron a lo mejor al extranjero de postdoc, unos 4 me parece recordar, y eran todo mujeres, por distintas causas, pero eran todo mujeres. Entonces eso es el fiel reflejo de las estadísticas que presentaban antes. Cuesta mucho mentalizar o facilitar o animar, no sé cómo son muchos factores probablemente juntos y a la vez, ¿no? Para que una mujer prosiga en su carrera investigadora y que llegue a avanzar y a promocionar y llegue a tener un puesto de responsabilidad dentro de la carrera investigadora y por supuesto pues, lo trasladas a la empresa si quiere ser emprendedora es mucho más difícil en ese sentido. Pero lo que sí hay que transmitir es que poco a poco se mejora. No quiero transmitir con esto pesimismo ni mucho menos, pero que queda mucho trabajo por delante y que el talento está ahí. Y la prueba es esto que acabo de decir, ¿no? De tesis excelentes y la mayoría de ellas realizadas por mujeres. No hay ningún problema. Muchas gracias, Ana. Bueno, ahora tenemos un minutín para una última, ¿no? reflexión de cada una, de cómo vemos, ¿no? este futuro. Estamos en un momento difícil, ¿no? Antes decíais, y además lo comentaba Ana también, las crisis golpean también parece más casi a las mujeres que a los hombres. Pasamos una pandemia, la situación económica, bueno, estamos en un momento muy, muy crítico también a nivel mundial. ¿Qué nos dejáis como una última reflexión para todas estas chicas, ¿no? que liderarán en un futuro proyectos y esperemos que lleguen, sean directoras y presidentas y ocupen, ¿no? ese lugar que se merecen? Podemos empezar por ti, Eva. Bueno, pues a ver, yo creo que hoy en día lo que hemos mejorado mucho es en que no haya trabas, por decirlo de alguna manera, formales, ¿no? O sea, yo creo que no es poco, bueno, porque hay países en los que las hay, ¿no? En el primer mundo no tenemos trabas formales, ¿no? Para llegar a esos puestos. Con lo cual, bueno, es un tema más cultural y de creérselo, ¿no? Y de creerse que tenemos ese talento y que tenemos esa capacidad y de querer hacerlo, ¿no? Con lo cual, claro, los cambios culturales son los más difíciles, ¿no? y los más lentos. Y yo creo que ahí el tema de la orientación y de los referentes es clave. Y ahí pues me quedo con ese mensaje de que a lo mejor tenemos que bajar en el nivel de esos referentes, ¿no? Intentar también poner personas más cercanas, más asequibles, ¿no? Y decirles a esas niñas o a esas adolescentes que prueben, ¿no? Que prueben y que se animen también a buscar otro tipo de mercados o de titulaciones que puedan sentir más alejadas de las que parece que está la sociedad orientándonos a ellas. Yo creo que
claro, hablabais de los libros de texto, hablabais de los materiales educativos. Yo creo que ahí, bueno, quiero decir, está todo muy, muy, muy mirado, ¿no? Yo creo que donde tenemos que mirar es a donde miran los adolescentes, ¿no? Hay que mirar a esos vídeos que ven, a esos programas a los que acuden. Ahí es donde hay bueno, pues yo creo que mucho que mejorar y mucho en lo que seguramente poder influir, ¿no? Para que esa orientación sea la adecuada. Y por otra parte, bueno, pues yo creo que por parte de las instituciones seguir apoyando, ¿no? Y seguir metiendo esos catalizadores, porque la velocidad es muy lenta, ¿no? Y yo, la verdad es que no sé muy bien, Cristina, ahora por el porcentaje de mujeres que estudian ingeniería, seguramente que mejoró de hace 25 años que acabé yo, pero yo creo que el incremento ha sido muy pequeño, muy pequeñito, y en estos 25 años ha cambiado mucho el mundo y no se ve reflejado en eso, ¿no? Con lo cual yo creo que seguir empujando a que ese proceso de que haya más mujeres en las carreras técnicas, porque al final van a tener puestos relevantes las personas que acaben en esas carreras técnicas en el mundo del mañana, del de hoy y del mañana. Y sobre todo decirles a las chicas que está en su mano, ¿no? Formar parte de ese mundo al que vamos. Porque es que si se descuelgan de la parte tecnológica, se van a quedar fuera de ese futuro que estamos creando entre todas, ¿no? Entre todas y todos. María, vosotros desde la empresa, como representante ahí de la empresa, ¿qué mensaje te gustaría transmitirles a las chicas para el futuro? Bueno, pues yo creo que ahora por lo menos ya, como decía Eva, no existen trabas formales y además existe el convencimiento, ¿no? Yo creo que aceptado por todos que de verdad es imprescindible que la incorporación de la mujer al mundo de la empresa, y yo creo que eso es un convencimiento real, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es un avance. Y bueno, pues a las jóvenes yo creo que animarlas, que esto y también a la vez dar ejemplo, no solamente predicar, sino dar ejemplo, ¿no? Abrir las puertas de las empresas, de las instituciones y ver que esto que ya no es solo cosa de hombres y que efectivamente pues puede ser muy interesante desarrollar una carrera científica o estar al frente de una empresa y que que puede ser muy, muy interesante para una mujer y que hoy, bueno, pues que no existen trabas para ello, así que animarse a dar el paso. Y yo comparto con Eva el tema de acercarnos un poco a sus referentes. Yo he pensado muchas veces que sería interesante hacer una serie de mujeres científicas e ingenieras, lo he pensado muchas veces porque es verdad, bueno, pues que hay que acercarse a su mundo, al mundo con el que se relacionan y tenemos que ser capaces de ello, ¿no? Gracias, Francisca. Vosotros desde la Comisión de Mujeres y Ciencia, ¿cómo veis, ¿no? estas perspectivas? Con todo comentabas antes en situaciones de pandemia que las mujeres son las más perjudicadas y es verdad, tanto en situaciones pues como las que hemos vivido de crisis, de pandemia o incluso en las situaciones que estamos ahora. Entonces yo creo que en situaciones así es importante aplicar políticas de género, políticas contra la discriminación, contra la violencia, etcétera, etcétera, porque las mujeres suelen ser las más perjudicadas. Y ya no estoy hablando solamente de mujeres científicas, sino en general todas las mujeres y no solamente, sino todas las trabajadoras. Es decir, bueno, creo que en situaciones así de conflicto creo que es importante. Coincido con mis compañeras, yo creo que hay que revertir esa percepción que tienen niñas y jóvenes que tienen menores capacidades para las carreras. Creo que hay que darles un mensaje absolutamente positivo, absolutamente el talento, como decía Ana, no tiene género. Y también coincido con vosotras con el tema de los modelos. Hay que visibilizar todas las profesiones, no solamente las científicas, sino ámbitos empresariales, hacer mentorazgos de tal manera que los niños y las niñas vean lo que hay y que puedan elegir en total libertad. Y bueno, quería comentar además una actuación que ha hecho, que ayer mismo me llegó, que seguro que es de la vicepresidencia,
de Relaciones Internacionales de acoger a investigadoras e investigadores como una acción solidaria muy positiva en esta guerra que hay de Ucrania, y entonces en el caso de las mujeres, pues son a las mujeres investigadoras ucranianas, a los hombres son mayores de 60 años y las ucranianas, mujeres investigadoras o tecnólogas, para poder acceder a una ayuda desde sí. Creo que son acciones muy, muy positivas y quiero ponerla en valor porque es una actuación muy importante. Y quería acabar simplemente, hay una palabra que es la de pioneras, ¿no? Estamos permanentemente hablando de pioneras, y claro, llevamos tantos años ya, que es que lo de las pioneras ya queda... el otro día escuché a Pepa Bueno, la directora del País, que decía que estaba cansada de oír la palabra pionera. Bueno, pues mientras que sigamos hablando de pioneras es que no estamos avanzando. Tenemos que transmitir que ya estamos en un camino, que ya el camino está ahí, y las niñas y las jóvenes lo único que tienen que hacer es intentar seguirlos, y todos y todas intentar ayudar a esas niñas y a esas jóvenes. Ya las pioneras es algo, ya vamos a dejarlo un poco del pasado, vamos a mirar hacia adelante y simplemente ayudarlas y ponerlas un camino para que ellas hagan lo que quieran, y ellos también. Nada más. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Cristina, Elena, vosotras, ¿cómo lo veis este futuro? Sí, a mí me gustaría, si me lo permitís, terminando con una reflexión de cosas que he ido anotando que habéis dicho cada una de vosotras y que me han gustado mucho, que además creo que está todo entrelazado, ¿no? Empiezo con Ana. Empiezo con Elena. Elena nos lo ha explicado muy bien. Desde las instituciones, los sistemas educativos desde las primeras etapas están trabajando continuamente. Eva también lo apuntó, ¿no? Es algo que no tenemos que tener ninguna duda que en el sistema educativo se trabaja, a nivel universitario también, pero eso no significa que siempre obtenemos los resultados que queremos. Evidentemente, la otra parte, la social, la que tenemos en casa, los referentes que tenemos más cerca, siguen siendo pues los que son. María Calvo lo explicó muy bien, ¿no? Nos faltan esos referentes. Es muy raro que, o la mayoría de nosotras, pues no teníamos una madre científica o no teníamos una madre directiva, entonces, y todavía hoy es difícil. Entonces eso es algo que avanza muy despacio y que creo que nos dota a nosotras de una responsabilidad de que, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo por contar más nuestras historias y por ayudar en esa normalización, ¿no? Que todavía no está y habrá que hacer ese esfuerzo. Eva hablaba sobre el incremento del porcentaje de ingenieras. Eva, lo siento decirte que no ha sido prácticamente inexistente. Es más, me atrevería a decir que hacia el año 2010 más o menos hubo un aumento, pero desde ahí hasta aquí ha vuelto a disminuir, con lo cual son fluctuaciones que no se reflejan con las políticas de igualdad o con... son todavía profesiones y ámbitos que están muy cargados de estereotipos, ¿no? Y luego, respecto a una cuestión muy importante que comentaron Francisca y Ana y que afecta a las investigadoras, se están haciendo políticas que ayudan, ¿no? En parte, bueno, pues por ejemplo, los diseños de investigación ya tienen en cuenta las maternidades para las mujeres, pero todavía tenemos que hacer más trabajo ahí, ¿no? Mirar esos currículum cuando ha habido maternidades con otra visión, ¿no? Porque es muy necesario. Además, bueno, sobre todo cuando tenemos un problema de natalidad y es que no es menos importante ser madres y padres que tener una carrera profesional, pero una cuestión muy importante en relación a lo que dijiste, Ana, y esa dificultad de las mujeres con doctorados para incorporarse, para hacer esas estancias. Yo creo que aquí hay que explicar muy bien a nuestras jóvenes que es que no tenemos por qué renunciar a nada. Parece que tenemos que elegir entre ser madres y ser buenas madres y hacerlo muy bien en nuestras familias o tener una carrera de éxito. La investigación requiere mucho esfuerzo, pero no tenemos por qué renunciar a nada. No tenemos que renunciar ni a hacer un esfuerzo en algo que es nuestra pasión y que lo puede ser de la misma forma que tener hijos y formar una familia. Un hombre nunca se plantearía elegir, tendría las dos cosas, o elegiría la que más le guste y demás, pero es un poco el mensaje, ¿no? Si las políticas avanzan en este sentido, pues también, bueno, sé que cuesta mucho esfuerzo, pero tenemos que intentarlo porque es necesario, ¿no?
yo creo que no me queda nada más por ahí. Nada, que realmente ya veis que vamos todas en el mismo sentido y todo lo que estamos planteando aquí está todo muy relacionado. Sí, muchas gracias, Cristina. Me ha gustado mucho esto de no renunciar a nada, me parece importantísimo, ¿eh? Yo creo que es un mensaje muy, muy fuerte. Ana. No renunciar a nada, estoy totalmente de acuerdo, ese mensaje hay que transmitirlo, pero tampoco es necesario ser una superwoman. Quiero decir que también es bastante generalizado de que para poder conseguir un cargo de responsabilidad tienes que ser superwoman y hacer todas las cosas, la faceta de madre, la faceta de cuidadora, la faceta de trabajo, la faceta de amiga, la faceta de compañera, a la perfección, y no es necesario también ser superwoman. Pues de la misma manera estamos hablando de igualdad, que pues que los hombres tampoco son superman. ¿No? En ese sentido, y por apuntar alguna reflexión que no se ha dicho aquí, que bueno, por no repetir mucho, pues en este mundo tan cambiante que vivimos, en esta sociedad tan cambiante, en el que hoy algo que es nuevo, pues dentro de unos meses es obsoleto, en el que hay tantísimos retos por delante que resolver, necesitamos todo el talento. Y cuando digo todo el talento, lo digo de todo el mundo, de toda la sociedad. Y entonces ahí no puede haber distinción entre hombres y mujeres. Todo el talento que haya, tanto sea de un chico o de una chica, es necesario para poder construir ese mundo del futuro. Y sin la mitad de la población que puede ser femenina, no vamos a construir ese mundo bien. Entonces es lo que hay que transmitir a lo mejor a las chicas, que es necesario todo su talento y sus aportaciones. A las chicas y a los chicos, ¿vale? Porque otra cosa que a lo mejor quisiera aportar aquí, una pincelada, es que para conseguir todo este avance tenemos que involucrar a todos y a todas. Con todos me refiero a todos, ¿vale? Que ellos también tienen que ser conscientes y realmente involucrarlos en que para construir ese futuro es necesario que ellas estén en igualdad. Involucrarles también y convencerles y que sean partícipes de todo ello. Sí, muchas gracias, Ana. Elena. Bueno, pues un poco también para resumir y concluir, creo que lo dijo al principio de mi intervención, lo fundamental es educar en igualdad. De hecho, dije que yo confiaba mucho en los niños y las niñas que tenemos, ¿no? Y por eso tenemos que educar en igualdad. Como muy bien ya habéis repetido, en el ámbito educativo se está haciendo muchísimo en este sentido y todavía pues, recientemente se ha implementado pues, la Alianza STEAM para el talento femenino, ¿no? Pero creo que debemos ir acompañado esto también de aportaciones, ¿no? De toda la sociedad, porque precisamente ahora estamos en el ámbito de mujer y ciencia, ¿no? Científicas, pero también en otros ámbitos se está luchando. Estos días todavía había una campaña de mujeres deportistas y Ona Carbonell presentaba el derecho a ser madre dentro de su carrera deportiva, ¿no? Y con un gran despliegue mediático. Pues todo esto que estamos poniendo sobre la mesa de necesidades y de que en el ámbito científico también desaparezcan estos estereotipos, creo que necesitamos ponerlo en valor y darlo mucho más a conocer de lo que se conoce. Es decir, creo que la plataforma y todo lo que tiene que ver con los entornos y las redes sociales tienen que al final también servirnos, ¿no? Para dar la dimensión del talento que necesitamos. Y ese talento está en todos nuestros niños y niñas. Entonces, eso, educar en igualdad y sobre todo también educar para que todo lo que tiene que ver con los estereotipos pues vaya, digamos, desterrándose de nuestra sociedad. Y en el ámbito educativo llevamos mucho tiempo trabajando en todo ello, pero claro, tenemos que involucrar a toda la sociedad. Entonces es fundamental y visibilizar, ¿no? Y claro, para que la sociedad avance es evidente que necesitamos mucho talento de niñas y niños, ¿no? En el ámbito científico, que es del que sobre todo hoy estamos hablando. Así como que, bueno,
pues no quiero extenderme ni repetir porque creo que todas estamos convencidas de lo que debemos hacer, ¿no? Así que, aunque bueno, muchísimas gracias y la verdad que ha sido un placer compartir este tiempo con mujeres como vosotras. Así que aunque ha sido muy interesante. Pues muchas gracias a todas. La verdad es que yo creo que han quedado reflexiones muy interesantes. Un mensaje sobre todo, como decía también Francisca, optimista, ¿no? de que podemos, de que llegaremos y de que trabajaremos todos juntos, y la necesidad, como decía Ana, ¿no? de que tiene que ser la suma del trabajo de todos, que no podemos prescindir de nadie. Entonces, bueno, agradeceros mucho que hayáis compartido con todos estas reflexiones y os emplazaremos para próximos transfer, porque seguro que queda trabajo todavía por hacer y entonces tendremos que seguir hablando del tema. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Un saludo. Gracias. Gracias. Hasta luego.